Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Estamos ya iniciando la cuarta unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad y en pantalla ustedes pueden observar el documento correspondiente para el formato de recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en unidad número 4, gramática, vamos a ver el subtema número 1 y en este caso vamos a ver los artículos en inglés. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 1 para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, cuando se usa el artículo indefinido, mencione dos ejemplos. Los dos ejemplos tienen que estar español e inglés. En relación a la conceptualización, cuando se usa el artículo indefinido, eso lo pueden hacer en español. La siguiente dice, ¿el artículo indefinido posee género, sí o no? ¿Y por qué? Ahí tienen que justificar si sí, si tienen que, igual deben justificar si es no. La siguiente, el artículo indefinido se usa solo para la forma singular de los sustantivos. ¿Será verdadero o será falso? Tienen que simplemente marcar ahí cuál creen ustedes que sea. ¿Será verdadero o será falso? Y el último dice, el artículo definido posee género, sí, no y por qué. Igual tienen que justificar, sea sí o sea no, deben ustedes justificar su respuesta. Es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Tienen que desarrollar la rotulación de la hoja. Eso sí es obligatorio que tienen que hacer, compañeros. Cumplir eso en la parte superior con todos los datos que se les solicita. Una vez que han terminado esto en la parte superior, desarrollan su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, para que su tarea cumpla los requerimientos que solicita la institución. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 4 con el tema de los artículos en inglés correspondientes a la semana 1, de fecha 12 de mayo del 2025. En cuanto a los criterios y configuración de actividad, esta tarea permite entregas desde el 12 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación será hasta el 15 de junio. Así que tienen un tiempo bastante prudencial para poder, de hecho, tienen mucho tiempo para presentar esta tarea, que tienen que hacerlo de forma estructural, clara, concisa y precisa, organizada las ideas que van a aportar en cada una de las respuestas. Una vez que ustedes se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a proceder con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo justamente este tema que es bastante importante. Y dentro de las estructuraciones de oraciones y obviamente dentro de la estructuración de determinadas estructuras gramaticales, el uso de los artículos es indispensable. Los artículos determinan género, determinan número. Eso que cuando hablamos de género, determinan masculino o femenino y obviamente también determinan el número que es singular o plural. En español, nosotros, por ejemplo, utilizamos el artículo, en este caso, por ejemplo, digo la casa. La, obviamente, determina qué? Determina sexo femenino, características de género femenino y obviamente en número es singular en este caso, pero también puedo decir las casas. En este caso determina en relación a número, obviamente determina un plural, porque estoy hablando de más, de dos, de tres objetos, ¿verdad? Entonces, esas son las características en cuanto a la función de los artículos, obviamente, los que han dicho de otra manera en español.
Pero en inglés nosotros tenemos dos tipos de artículos. Tenemos el artículo definido y también tenemos el artículo indefinido. Esos son los dos tipos de artículos que tenemos. Cada uno de ellos tiene su forma y sus características comunes que nos permiten utilizar dentro de estructuras gramaticales, dentro de oraciones. Y para ello vamos a ver las siguientes actividades. Los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Esa es la parte primordial. Existen dos tipos de artículos en inglés. El definite o lo que se denomina el artículo de definido o determinado, cuando estamos definiendo algo. O el artículo indefinido o indeterminado. Esos son los dos tipos de artículos que existen en inglés. Y dentro de estas características vamos a ver los artículos en inglés y vamos a arrancar justamente con el artículo indefinido. Cuando hablamos de un artículo indefinido, hablamos de algo que no define, algo que divaga. El artículo indefinido, como su nombre lo indica, no define al sustantivo, es decir, no se refiere a un objeto en concreto. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando el objeto no es específico. Por ejemplo, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No sabemos qué tipo de mesa, no sabemos dónde está la mesa, no sabemos qué tipo de manzana. Prácticamente cuando vemos este artículo an, obviamente ese es un artículo indefinido. Ese artículo obviamente no está determinando qué clase de manzana obviamente es. Entonces ahí tenemos la primera regla. Se usa cuando el objeto no es específico, cuando divaga. No posee género, por lo que es un artículo neutro. En este caso aquí tenemos a, también es o parte del artículo indefinido. Aquí en este sentido tenemos aquí el artículo a. Más adelante nosotros vamos a ver, como este tiene dos variantes, dos características, el artículo indefinido tiene a y an. Ambos significa uno, una. ¿Qué es lo que hace prácticamente? ¿Dónde, cuándo se utiliza el uno, cuándo se utiliza el otro? Y ya vamos a ver. ¿Cuáles son otras características que se usa solo para formar singular de los sustantivos? Eso quiere decir que los sustantivos a los cuales vaya a acompañar el artículo indefinido solo tienen que estar en sustantivo. Perdón, tienen que estar en singular, no tienen que estar en plural. Eso quiere decir que no se puede hablar de varios objetos con el artículo indefinido. Solo se puede hablar de un solo artículo. Por ejemplo, a towel, una toalla, a table, una mesa, a door, una puerta. Entonces aquí, towel está singularizado. No digo towels, no estoy hablando de toallas. Table, igual una mesa, estoy hablando en singular. Door, estoy hablando en singular. Solo estoy hablando de una puerta. Entonces, se usa solo para la forma singular de los sustantivos. No se puede utilizar con plural. Su forma habitual es a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso sería an. Dicho de otra manera, todo sustantivo que empiece con a se antepone el artículo indefinido an. Y todo sustantivo que empiece con una consonante se utiliza con el artículo a, con el artículo indefinido a. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo de la oración primera, donde dice, there is an apple on the table. Apple, que es el sustantivo al cual hace referencia el sustantivo indefinido, empieza justamente con ¿qué? Empieza con una vocal. Hey, apple, apple. Entonces, en ese caso, yo utilizo el artículo an. Ahí. Cuando el sustantivo empieza con una vocal, se utiliza la forma del artículo indefinido an. Pero cuando el sustantivo empiece con una consonante, ahí se utiliza el artículo indefinido a. Por ejemplo, en los siguientes casos. Por ejemplo, computer. El sustantivo computer inicia con una consonante, con la letra C. Entonces ahí sí se utiliza el artículo indefinido a. Entonces, a computer. Chair igual inicia con la C, una consonante, y obviamente el artículo a. Boodle, en este caso, empieza con la letra B y por una consonante, y por lo tanto utiliza el artículo indefinido a.
Lo mismo sucede con towel. Towel inicia con la letra T, table con la letra T, door con la letra D. Todas ellas consonantes, por ende se utiliza el artículo indefinido a. Entonces, la regla gramatical dice, utilizo an en todos los sustantivos que inician con una vocal y utilizo a en todos los sustantivos que empiezan con una consonante. Esa es la regla general. Y en cuanto a la excepción de esta regla ocurre con la vocal U. Ahí hay que tener cuidado. Si la U tiene un sonido consonántico, es decir, como la J o como la Y de yo, debe usar la forma A. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, university. University es como que si estuviera una Y ahí. Entonces ahí se utiliza el artículo indefinido A. Unicorn, igual, you, es como que estuviera ahí una Y, ahí igual se utiliza con el artículo el artículo indefinido a. Utopy, utopy, este U, obviamente, es como que estuviera ahí una Y, ahí igual se utiliza con el artículo indefinido a. Entonces, tanto an como a, una vez más, se traduce como uno, unas. Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como en este caso la V, debe usarse el artículo an. Veamos, por ejemplo, uncle. Uncle tiene el sonido como U. Entonces ahí se utiliza an uncle. Update, update, obviamente se utiliza igual con el artículo an. Y ulcer, ulcer igual utiliza el artículo an. Entonces ahí nosotros podemos ver cuáles son las características primordiales en esta primera etapa del artículo indefinido. Entonces recordemos, el artículo indefinido posee dos estructuras, a y an. Se utiliza an cuando obviamente el sustantivo al que va a hacer referencia empieza con una vocal y se utiliza a cuando el sustantivo al cual va a hacer referencia empieza con una consonante. Esa es la regla general. Aquí tienen ustedes las excepciones de reglas, obviamente que son pocas, pero hay que saberlas y también hay que memorizarse para poder identificarlos con facilidad. En inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se hace anteponer la forma an. Por ejemplo, an or, porque prácticamente la H no tiene sonido y obviamente recae el sonido directamente sobre la vocal. Entonces ahí se utiliza el artículo an. En cambio, si la H es sonora o es silibante, el artículo debe ser a. Por ejemplo, horse. Horse, la H suena como una J. Entonces ahí se utilizó el artículo indefinido a horse. Un caballo, obviamente una hora. Entonces ahí estamos determinando. Esto en cuanto a los artículos indeterminados. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver los definite articles o artículos definidos. El artículo definido es un poco más fácil que el anterior, que el indefinido, pues solo tiene una estructura en inglés, que es D, T-H-E, que se pronuncia como D, y corresponde a los artículos en inglés o su traducción, perdón, a su traducción al español con los artículos el, la, los y las. El artículo de corresponde a cada uno de ellos. Acá yo sí puedo utilizar con sustantivos tanto en singular como en plural. Ojo con eso, con el artículo definido, acá sí yo puedo utilizar sustantivos que sean tanto en singular como en plural. Pues no posee género y vamos a ver cuáles son las determinaciones. No posee género ni tampoco número. El artículo definido es aquel que determina al sustantivo, que le determina, que le precisa de quién se está hablando. No posee género, por ejemplo, tenemos the flowers, las flores, the sofá, el sofá, the water, el agua. Entonces, ahí ustedes ven, el de, este THE, obviamente, una vez más, corresponde a los artículos en español. El, la, los y las. También se puede usar para referirse tanto a la forma singular como a la forma plural de los sustantivos. Yo puedo decir de banana, la banana, o puedo decir de bananas, las bananas. Entonces, esas son las características. Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, the sun sets in the west. Existe solo un sol y existe solo un oeste. El sol sale por el oeste, dice. Entonces ahí. The sky is blue. El cielo es azul.
Solo existe un solo cielo. Entonces, ahí se cumple la regla. Se usa cuando algo es único en su especie o en su naturaleza. Esas son las características. Casos en los que no se utilizan los artículos. Vamos a ver, así como hay actividades en las cuales nosotros podemos utilizar, también hay determinadas estructuras gramaticales en las cuales no podemos utilizar. Por ejemplo, no se usan los artículos en muchos casos para sustantivos no contables. Veamos el caso de hour y time. Mientras hour, hora, se puede contar, no sucede lo mismo con time. El tiempo no se puede contar. Por ejemplo, tenemos we have been waiting for an hour. Eso sería la parte correcta. En la estructura muchas veces incorrecta, we have been waiting for a time. No se puede utilizar a. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de un tiempo y el tiempo no se puede contar y por tanto no se puede utilizar con artículos. En este caso se diría we have been waiting for some time. Aquí utilizaríamos el some como cuantificador para determinar el tiempo. También en casos en los que el significado puede cambiar el uso del sustantivo no contable. Por ejemplo, there's chocolate from Switzerland. There's a chocolate for Switzerland. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y el suizo es uno de ellos. Entonces, tampoco podemos utilizar en este caso en el sentido que con determinados sustantivos no contables que puedan obviamente alterar su significado. También no se usan los artículos para ideas abstractas. Por ejemplo, beauty is in the eyes of the beholder. La parte incorrecta de beauty no podemos utilizar con sustantivos abstractos. En este caso, o este sustantivo abstracto, beauty, dice hermoso. Entonces, por lo tanto, todo lo que sea abstracto, no podemos ver, no podemos tocar muchas veces. Cuando son abstractos, por lo tanto, no se puede utilizar con el artículo de. No se usan artículos para referirse a sustantivos propios. Nosotros en el Ecuador lo hacemos. Por ejemplo, decimos la María, decimos el Carlos y así sucesivamente. No, está incorrecto. Lo mismo sucede con el inglés. No se pueden usar los artículos para referirse o acompañar a los sustantivos propios, como nombres de personas, países, ciudades, entre otros. Por ejemplo, lo correcto sería Perú is a South America country. Rome is in the capital city of Italy. Entonces ahí no podíamos poner de Perú, no podríamos poner a Rome. No, ninguno de los artículos puede estar acompañado con nombres de personas, países o ciudades. Excepto que en determinados nombres de países, obviamente, esté incluido el artículo de. Las únicas excepciones son los nombres de países, como les había dicho, que incluyen un sustantivo común, por ejemplo, reino, estado, república, entre ellos, por ejemplo, the United Kingdom, the United States of the Czech Republic. También se debe utilizar un artículo de con the Netherlands. Entonces ahí, por ejemplo, the United States of America, de Estados Unidos de América. Entonces, cuando en el nombre se incorpora el artículo, solo en esos casos, en los nombres de países, son cuando se debe utilizar. En este caso se incorpora el artículo. Mientras tanto, en los otros países definitivamente no. Vamos a ver un poco más los artículos definidos e indefinidos en inglés. Los artículos en inglés prácticamente son tres. Las estructuras, pero obviamente la clasificación solo dos. A y an corresponden al sustantivo indefinido y D corresponde al sustantivo definido. Son formas gramaticales que anteceden a quién, a un sustantivo y aportan información sobre él. Por ejemplo, a cat, un gato, an umbrella, una paraguas, the dog, el perro. Entonces estamos en este caso, cuando yo utilizo un artículo indeterminado, ya saben, no determina directamente, divaga, no precisa. Pero cuando yo utilizo un artículo determinante, obviamente ahí sí, está precisando, está determinando el artículo de qué tipo de sustantivo se está refiriendo en la oración. A y an es el artículo indefinido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo
siempre en singular para nombrarlo por primera vez. Significa un y significa una. Son esos dos significados que tiene tanto a y an. Por ejemplo, voy a car. Compré un auto, dice. Entonces, ahí, obviamente, esos son los artículos indefinidos. De, por el contrario, es el artículo definido en inglés, que se usa junto a un sustantivo singular, o también puede ser en este caso sí plural, cuando se lo conoce y se lo quiere mencionar. Corresponde a las formas de los artículos en español, el, la, los y las. Ese es el significado de. A y an solo tienen dos significados, un, una, pero de corresponden a cuatro. El, la para el singular, los y las. El para el masculino, la para el femenino, los para el masculino, las para el femenino. Eso es todo en cuanto a la característica de estos artículos. Por ejemplo, the computer that I bought is great. La computadora que he comprado es genial. Entonces, ahí tenemos, en este caso, de computer, estoy determinando la computadora. Estoy precisando de qué estoy hablando en esta oración. Por lo tanto, utilizo un artículo determinante. En el siguiente caso, a y an son el artículo indefinido. A y an es singular, es decir, solo se puede usar junto a sustantivos singulares. Por ejemplo, she will buy a computer. A computer, en este caso computer, está singularizado. Digo, una computadora. Ella compró una computadora, dice. Entonces ahí estamos divagando, en este caso con el artículo indefinido a. Recordemos que computer inicia con una consonante y por ende utiliza el artículo indefinido a. Si este sustantivo empezara con una vocal, ya saben, utiliza el otro indefinido que es an. A se utiliza, justamente aquí tenemos la regla gramatical, ojo con esto. Cuando utilizo yo el artículo indefinido a. A se utiliza cuando la palabra siguiente comienza con ¿qué? Comienza con una gran consonante. Por el contrario, an, la siguiente estructura del artículo indefinido, se utiliza cuando la siguiente palabra comienza, en este caso, ¿con qué? Comienza con una vocal. Eso tienen que memorizarse siempre para poder utilizar. Por ejemplo, Wendy is hearing an apple. Entonces, Apple inicia con una vocal y por ende tiene que utilizar el artículo an. Esa es la regla gramatical. Entonces ahí ustedes tienen la estructura como tal. El artículo indefinido a y an en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino. Es el contexto en el que determina su traducción. Por ejemplo, it is a nice day today. Es un lindo día hoy. O she is a beautiful girl. Desde aquí ya estoy hablando de una mujer. She. She is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Se traduce. Entonces ahí el contexto de la oración es lo que va a determinar si hablamos de sexo masculino o de sexo femenino. Pero en este caso, el artículo a y el artículo an no determinan género, no determinan masculino o femenino. Eso es las características. Y recuerden que siempre van a estar antecediendo ¿qué? A sustantivos primero, que obviamente que estén en singular, que no hablen de muchos objetos, sino que hablen de solo uno solo. En cuanto a las excepciones del uso de este tipo de artículos, se usa a y no an si la palabra siguiente comienza con una letra U pronunciada como diptongo y no como vocal. Por ejemplo, Liam is studying at university. University, obviamente, es una mezcla entre I y la U o una Y. University. Entonces ahí, obviamente, utilizamos este tipo de artículos. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con una H que no se pronuncia, una H que sea muda, como el caso de nuestra H, que no sea aspirada, que no se transforme en J. Por ejemplo, see you in an hour. Entonces, or o como sustantivo, obviamente lleva una H, pero esa H no tiene sonido. Por tanto, se utiliza el artículo a. Usos de a y an. Vamos a ver un poco más. A y an se utiliza para, primero, referirse a algo por primera vez. Por ejemplo, a car, a day, a person, I'm hating. Entonces estamos refiriéndonos a algo por primera vez. También se usa para referirse a uno de muchos. For example, a song, a tribe, an answer.
también nos sirve para traducir nombres de profesiones u oficios. Por ejemplo, a teacher, an editor, and director. Definir el significado de una persona, animal o cosa. For example, an elephant, a tiger, a book. Entonces ahí estamos determinando cuando se utiliza el artículo, tanto el a como el an, que se transforma, que se traduce en español como un, una. Pasamos al siguiente artículo, vamos a hablar del artículo de que corresponde al artículo definido dentro de inglés. D es el artículo indefinido que se utiliza para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa cuando está claro a quién o a qué se está refiriendo. Por ejemplo, the book was good, the magazine was. The introduced information, en este caso es vieja, que fue mencionada antes. Entonces, ahí nosotros utilizamos. Y obviamente estamos determinando, dice the book, el libro. Entonces, ahí estamos determinando. También el artículo definido de en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino, ni número singular o plural. Es el contexto que determina su traducción. Por ejemplo, tenemos the house is beautiful. La casa es bella. The house is beautiful. También, en este caso, ustedes, de acuerdo a la regla gramatical, con de yo puedo utilizar sustantivos tanto que sean singulares como plurales. Yo, por ejemplo, puedo decir the houses, las casas, ¿no es cierto? Pero en este caso digo solo the house. The exam was difficult. El examen fue difícil. Tenemos justamente acá los plurales. The houses are beautiful. Las casas son bellas. The exams were difficult. Los exámenes fueron difíciles. Entonces ahí podemos ver tanto el singular como el plural, cómo se determina con los sustantivos dentro del artículo de. Vamos a ver a continuación el uso del artículo determinante de. De se utiliza para los siguientes casos. Primero, referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o que el interlocutor entiende porque está implícito en el contexto. Por ejemplo, de how, the house, the floor, the bank, the theater. También se utiliza para referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de esa clase. Por ejemplo, the world, the sun, the moon, the police, the army. Todos ellos son sustantivos únicos para referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de esa clase. Todos son uno solo. El mundo es uno solo, el sol es uno solo, la luna es uno solo, la policía es uno solo, el ejército o la armada es uno solo. También nos permite combinarse con las preposiciones of, por ejemplo, de capital of, la capital de history of, la historia de. Formar parte de construcciones superlativas, por ejemplo, the best, the biggest, the most important. Entonces ahí, obviamente, cuando hablamos de construcciones con sustantivos, o perdón, adjetivos superlativos, ahí obviamente utilizamos también el artículo de. Introducir el nombre de instrumentos musicales, por ejemplo, de piano, de violin, de guitar. Ahí utilizamos con los instrumentos musicales. Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o a un grupo específico. Por ejemplo, the children at the school, los niños en la escuela. The people in my company, las personas de mi compañía. The wines of Spain, el vino de España. The history of my country, la historia de mi pueblo. Referir a un colectivo de personas junto a adjetivos, por ejemplo, the British, the unemployed, junto al nombre de ríos, mares, océanos, desiertos y cadenas montañosas, por ejemplo, the Nile, the Atlantic Ocean, del Sahara, the Alps. Ahí tenemos cómo podemos utilizarlo. En los siguientes países, por ejemplo, perdón, the US, the UK y the Netherlands. Ahí también podemos utilizar este tipo de artículo. Vamos a ver la siguiente característica de o zero article. No se debe utilizar de junto a breakfast, lunch, tea o dinner. Eso quiere decir con ninguna estructuras de comidas, como desayunos, almuerzos y meriendas, tés, no se puede utilizar. Estos son cuando no podemos utilizar.
Entonces, por ejemplo, he had lunch at 12:30. Entonces, ahí nosotros no podemos utilizar el artículo de. No se debe utilizar de en las expresiones go home, go to bed, go to work, con el verbo de movimiento go, sobre todo. No se debe utilizar de con sustantivos incontables y sustantivos contables, plurales cuando se habla en general, por ejemplo, de enjoy music y no de I enjoy the music, está mal dicho. I love dogs y no I love the dogs. Entonces ahí nosotros no podemos utilizar delante tanto de dogs como de music, no podemos utilizar ningún tipo de artículo. Junto con las palabras school, hospital, university, no se utiliza de cuando se refiere al lugar como institución y se utiliza de cuando se refiere al lugar como sitio específico. Pues ya saben, cuando yo me voy a referir a estos sitios como instituciones educativas, ahí yo no utilizo el artículo de. Pero si voy a decir que me encuentro en la universidad o que me encuentro en el colegio, ahí como sitio, ahí sí, y obviamente le coloco el artículo de. Por ejemplo, Mary is a student at university. Mary es estudiante de la universidad. Dice, her mother went to the school to speak to the teacher. Entonces dice su madre, obviamente está en la escuela hablando con el profesor. Dice, entonces ahí, ¿dónde se encuentra la mamá? Mother, obviamente se encuentra en la universidad, en la escuela, ¿no es cierto? Entonces ahí si utilizo antes de school, utilizo el artículo de. En cuanto a los ejemplos de artículos definidos e indefinidos, en esta última parte, definido de, por ejemplo, doors in open, la puerta está abierta, the door is open, definido. Indefinido is an open door, es una puerta abierta. Aquí tenemos las dos opciones con el mismo sustantivo. Por tanto, tenemos el ejemplo con artículos definidos y también con indefinidos, con los mismos sustantivos. The door is open, la puerta está abierta. It's an open door, es una puerta abierta. Si ustedes pueden observar en la primera, yo estoy determinando, estoy precisando, la puerta está abierta. Pero en la siguiente, it's an open door, es una puerta abierta. No sé cuál es. Digo una puerta abierta, no sé de dónde. Entonces, divaga. En relación a definido, did he buy the computer he wanted? Él compró la computadora que quería. O yo puedo decir, did he buy a computer? Él compró una computadora. No sé qué, en dónde, ni qué tipo de computadora. Cuando hablo con un indefinido, digo, I need all the apples. Necesito todas las manzanas. Con un indefinido yo puedo decir, I need a tomato and an apple. Necesito un tomate y una manzana. Divago. Definido, I meet Luke and Sarah, the young couple who live across the street. Conocí a Luke y Sarah, la joven pareja que vive enfrente. Con el indefinido digo, Luke is a young man and Sarah is a young woman. Luke es una mujer joven y Sarah es perdón, Luke es un hombre joven y Sarah es una mujer joven. Entonces, no estoy definiendo, estoy divagando. Con el definido tenemos when I grew up, want to be best the actress on the world. Cuando crezca quiero ser la mejor actriz del mundo. Con un definido digo when I grow up, I want to be, perdón, an actress. Cuando crezca quiero ser una actriz. No se sabe de qué, ni si es buena, si es mala. Obviamente son las características. Aquí tienen ustedes una serie de ejemplos que ustedes también lo pueden revisar en la parte final. Tienen una serie de artículos, tanto definidos e indefinidos, en la aplicación de oraciones, que a ustedes les permitirá fortalecer un poco más, seguir identificando. Esa parte ustedes lo tienen que leer. Lamentablemente el tiempo